dólares en efectivo. Solo deben ingresar a, escuchen bien, concursosrm.com y subir un video solo o en grupo interpretando tu canción favorita. Además, recibirán asesorías por parte de Fanny Lu, Marqués y Carla Canora. Pilas, en concursosrm.com siempre puedes demostrar tu talento. ¡Hey, tú! Sí, tú. No le cambies a la emisora. Te estoy hablando a ti. ¿Vas a pasar otro año más sin hacer crecer tu negocio? ¿Cuántos días más sin mudarte a la casa de tus sueños? ¿Cuántas veces más dirás lo compraré algún día? No esperes. Actúa. En Banco Internacional creemos que el momento para cumplir tus metas es hoy. Banco Internacional. Queremos ser más. Rompe mitos con Bike. Autos con tecnología, diseño y potencia que sorprenden. No te pierdas el Outlet Bike con las últimas unidades del año modelo 2024. Bonos de hasta $4,000. Entrada desde $2,500. Y lo mejor es que puedes pagar desde el 2025. Visítanos en nuestras agencias en Quito, Guayaquil, Ambato y Manta. Fin de espacio promocional y publicitario. Esta es la revista de opinión Democracia. Seriedad y credibilidad en todas partes. Ocho con 8 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, en medio de la oscuridad de la noche y también del día en la política. Vamos a analizar la coyuntura política en el Ecuador, a sabiendas de que estamos en un proceso electoral. Precisamente de acuerdo con el calendario electoral, este 12 de noviembre debe seleccionarse a los miembros de las juntas receptoras del voto, y ha habido algunos ingredientes en este proceso, como la salida de un candidato presidencial por decisión del Tribunal Contencioso Electoral, que deja un denominador común: una incertidumbre en el panorama electoral agravado por los problemas de la crisis eléctrica, económicos, sociales, que no avisora un futuro mejor en el plano inmediato. Estamos en este proceso electoral y ha vuelto también la demagogia política de las ofertas que van más allá de las realidades que vive el Ecuador. Con estas consideraciones, quiero dar la bienvenida en los estudios de la revista de Opinión Democracia al sociólogo Juan Cubi. Nos acompaña la doctora Sofía Cordero, catedrática y politóloga, y el doctor Juan Manuel Fuertes, ex viceministro de Gobernabilidad y ex legislador. Bienvenidos. Juan Cubi, ¿cómo ve este panorama en esta coyuntura política y en este proceso electoral? Buenos días, Miguel, gracias por el espacio. Un saludo a Sofía, Juan Manuel y a la radioaudiencia de EXA. Y yo creo que el país está en una crisis institucional muy peligrosa, muy grave, muy profunda, ¿sí? Que no solamente lo que ha señalado el tema de la crisis de la energía, la inseguridad que prácticamente se mantiene, los índices de reducción de la violencia son mínimos, sino que además asistimos a un proceso electoral que ya de entrada aparece viciado y que de alguna manera perpetúa lo que viene ocurriendo en los últimos años. No es solamente ahora. Pensemos solamente en la idea del fraude electoral. 2017 se hace un fraude que afectó a Guillermo Lasso y benefició a Lenín Moreno. Fue obvio, el famoso apagón de las últimas horas del día de las elecciones. 2021 se hace un fraude para excluir a Yacu Pérez de la segunda vuelta, porque era obviamente el candidato con mayores opciones de triunfo. Un pacto entre Nebot, Lasso y Correa. Y ahora prácticamente se están ya tomando decisiones que alertarían o anticiparían la posibilidad de que vuelva a ocurrir una metida de mano en el proceso electoral. Y voy a señalar los dos hechos que son de dominio público, ¿no? Y que acaban de suceder en las últimas horas. La exclusión de la señora Verónica Abad mediante un mecanismo absolutamente irregular, porque es
atropellar la norma jurídica, sacar una vicepresidenta por un proceso administrativo. La suspensión temporal de 150 días. ¿no? O sea, eso no compete para la autoridad que tiene. Al margen de que la señora no sea santa de mi devoción, pero los procesos institucionales tienen que respetarse. Y el otro es el señor Jan Topic, que también aparece atravesado por una serie de suspicacias o medidas que no son del todo claras. Tampoco es santo de mi devoción, señor Topic, pero el tema es que hay una decisión, como dice hoy día un titular del Expreso, una decisión que beneficia fundamentalmente al presidente de la República, que es actualmente candidato. Es decir, como dice un artículo, no tuve el tiempo de leerlo completamente, dice, mató 2 pájaros de un tiro. Es decir, se bajó a Jan Topic y a Verónica Abad. Un análisis de Martín Pallares. En 2 días Noboa mata a 2 pájaros de un solo tiro. Leí sobre el titular. Gracias, Miguel. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que claro, desde la hegemonía que le dé el control del Ejecutivo, en medio de una situación de absoluta incertidumbre, desgobierno, crisis, de demolición institucional, toma esta medida, y lo sorprendente es que en el Ecuador pareciera que no sucede nada, ¿no? Es decir, se bajan a la vicepresidenta, se baja un candidato que, según las encuestas, de las cuales hay que tener también mucho cuidado, podría haberle hecho un poco de sombra, habría desgastado, eventualmente podría ser una competencia fuerte para el gobierno. Se deshacen a través del Tribunal Contencioso Electoral. De manera que a mí me parece que esos elementos lo que hacen es ya viciar de entrada lo que va a ser el próximo proceso electoral. Bienvenida a la doctora Sofía Cordero, politóloga. ¿Cómo ve este panorama con estos hechos que marcan la coyuntura política? Buen día. Buen día, Miguel. Buen día, Juan y Juan Manuel. Sí, justamente creo que Noboa en este fin de semana con estas 2 acciones se consolida o se corona como un autócrata más que como un presidente, ¿no? Y creo que su candidatura llega manchada de ilegalidad, de inconstitucionalidad, y eso el país debería poner en debate. Debe ser cuestionada la candidatura del presidente por su origen ilegal, al romper la ley y la Constitución y no abandonar el cargo para hacer campaña, ¿no? Aunque todavía, es decir, el hecho de que no quiera encargar a la vicepresidenta el cargo todavía deja esa cuestión abierta. ¿El presidente va a encargar realmente a otro ministro, a otra persona, ¿no? O a esta ministra que entra a reemplazar por ahora a la vicepresidenta? ¿Va a encargar el cargo o va a hacer una segunda inconstitucionalidad o trampa que se maneja, ¿no? en los pasillos de Carondelet, de que hará la campaña por horas? Eso también completaría el escenario de la ilegalidad y del abuso, ¿no? Del poder. Pero es suficiente con el abuso planteado hasta ahora, de todo hecho en base a irregularidades, y nos pone sobre la mesa, creo, un tema importante, que es el cuestionar la existencia misma de este Tribunal Contencioso Electoral, de esta justicia electoral, que es otro mamotreto, otro engendro de la Constitución del 2008, ¿no? Es un tribunal especial prácticamente que ha funcionado para intereses políticos desde hace varios años, como bien señala Juan, y que está totalmente desprestigiado. Entonces, pero bueno, ahí nos vamos a otro tema, que son las famosas reformas políticas, reformas constitucionales, que hay que hacerlas, no solo, porque mucho se habla del Consejo de Participación Ciudadana como el principal mal de la nueva Constitución y de nuestro andamiaje institucional. Creo que el contencioso electoral debe entrar en esa lista de instancias a ser eliminadas y revisadas. Y por último, el deshacerse de un candidato que le resulta incómodo, ¿no? Es muy grave. Las causales para sacarlo de la papeleta son bastante flojas y sospechosas, porque nos guste o no, Topic limpió su carpeta o su historial para poder ser candidato
¿no? Y en términos legales no hay un argumento fuerte, no hay un argumento claro. Y sobre todo creo que tenemos que ver más que el hecho concreto, que es gravísimo, es todo el proceso anterior, todo el proceso de vínculos, intereses y manejo político y metida de mano del Ejecutivo en el contencioso electoral para llegar a esta decisión. Claro. O sea, no es que de pronto, Sofía, no es que de pronto un juez da un dictamen, ¿no? Sino que hay un proceso previo, un trabajo previo de manejo político del contencioso electoral que hemos venido siendo testigos. Claro, Sofía, como decía Juan Cubi, evidentemente aquí hay serios cuestionamientos a la decisión del Tribunal Contencioso Electoral, lo cual no le exime de responsabilidad. Todo el mundo sabe que Jean Topic tiene vinculación a este gran grupo de empresas de telecomunicaciones. Es decir, lo uno puede ser lo legal, la aplicación del artículo 113 de la Constitución sobre los requisitos para ser candidatos, y lo otro también, la parte que ya no se analiza, moral, ética, de la vinculación, del juego de intereses que tienen este y cualquier otro candidato. Claro, lo que pasa es que yo creo que ya en el país, en el nivel político, institucional, la moral y la ética ya no juegan. O sea, estamos en un mar de inmoralidad y de abuso y de corrupción que ya ni siquiera se cuestiona, ¿no? Es decir, Jean Topic no debía ser candidato desde un inicio, pero ya lo fue una vez. ¿Y por qué la vez pasada el contencioso electoral le permitió ser candidato? ¿Y por qué ahora no le permite? Entonces, es decir, la suciedad está por todos lados, está en el candidato que no debe ser candidato y que a todas luces quiere ser presidente para manejar sus intereses, ¿no? Sus intereses de contratos con el Estado y sus negocios desde el centro mismo del poder, y ya no tener que, porque ¿en qué se basa la fortuna de los Topic? En contactos políticos y en contratos con el Estado desde la época del correísmo. Entonces, es como ya no tener, ¿no?, que trabajar políticamente por esos contratos, ahora es simplemente manejar el pastel desde dentro, ¿no? Entonces, es totalmente inmoral esa candidatura, es totalmente antiética, pero en términos legales, ¿no es cierto?, también es inmoral y antiético lo que ha hecho el Ejecutivo para sacarle del paso a este candidato. Es trágico, es preocupante, pero lamentablemente es así. Bienvenido al doctor Juan Manuel Fuertes, ex legislador, ex viceministro de Gobernabilidad. ¿Cómo ve este panorama en esta coyuntura política? Buen día. Buen día, Miguel. Un saludo para usted, para Sofía, Juan Cubi, la audiencia. Yo, como no puede ser de otra manera, coincido con lo que se ha señalado, en el sentido de que lo que asistimos es a un acto dramático, diría yo, de languidecimiento de la democracia. Porque por una parte es incuestionable que esta democracia no es realizante para los ecuatorianos, en la medida que estamos asistiendo a una situación que probablemente era justificable a inicios del siglo pasado con esta tremenda crisis de energía eléctrica, aparte de las crisis que se observan en una serie de dimensiones de la vida ciudadana y pública. Por otro lado, sin duda alguna, estos han sido unos días en los que hemos testimoniado una ruptura total del Estado de Derecho. Y más allá de la innovación de estas nuevas figuras u organismos de la Constitución de Montecristi, ciertamente hay que estar claros que de no haber sido el Tribunal Contencioso Electoral, cualesquier otra entidad que hubiese tenido competencia probablemente consumaba lo mismo que ha acontecido, por ejemplo, respecto de la candidatura del señor Topic, lo cual da la pauta de algo que permanentemente señalo, que más allá de la vigencia de las normas que constan en los códigos positivos del derecho positivo, estas normas políticas que están en la sombra son las que efectivamente tienen vigencia
Y esto a su vez se vincula con que estamos en un espacio de autocratismo. Ciertamente tampoco es la excepción el señor Noboa. En el país hay una tendencia de los gobernantes, quiero decir de los presidentes de la República, a tratar de someter a todas las otras funciones del Estado. No siempre lo consiguen, pero en este caso es evidente que hay una puesta al servicio del presidente Noboa de varias de las instituciones que tienen que ver con el juego democrático político, y eso implica que hay un autoritarismo cada vez más creciente que a su vez está también vinculado con una ineptitud y una gran irresponsabilidad. ¿Cómo es posible que en medio de una crisis eléctrica de estas dimensiones, hasta la fecha el presidente de la República no designe siquiera un ministro titular en el área de energía? ¿Cómo es posible que, evidentemente, el presidente privilegia la posición, la sugerencia del equipo político y no del equipo técnico? Porque lo que hemos asistido en estas semanas es a una contraposición entre las declaraciones del estamento político del gobierno, incluido el propio presidente, y de lo que en cambio dice la CENACE, que en definitiva termina verificándose en la realidad que lo que técnicamente señala la entidad del Estado es lo más sensato por duro que sea. ¿Cómo es posible que a propósito de la sustitución con toda la ilegalidad del caso de la señora Abad, encargue la vicepresidencia a una ciudadana ecuatoriana que por supuesto tiene sus credenciales profesionales, formales y demás, pero que en lo personal yo compartí con ella porque era directora de planificación en el Ministerio de Gobierno cuando yo estuve prestando servicios allí, y con todo el respeto, pero no me parece que en el país no existan otros ecuatorianos o ecuatorianas con credenciales superiores en la experticia para ejercer esa posición. No perdamos de vista que la señorita, la economista Moya, originalmente estaba prevista en el gabinete inicial para que sea ministra de Finanzas o de Economía, y al parecer en alguna reunión de un organismo multilateral, en uno de los viajes previos iniciales, hubo una objeción. Esto indudablemente da la pauta de que no se está obrando desde la presidencia de la República con la responsabilidad necesaria en la conducción del tema público, del tema estatal. Y además, otra evidencia de este languidecimiento es también esto que ya han hecho referencia tanto Sofía como Juan Judy, de esta indiferencia del país, que no tiene que ver únicamente con el desdén de la ciudadanía, sino también porque desde las élites, más allá de algunas protestas puntuales, fundamentalmente en redes sociales, de alguna distribución a través de links, de opiniones, de editoriales, no se observa que ya en términos prácticos exista realmente una preocupación y una búsqueda de alternativas mucho más eficaces para tratar de ir superando esto que protestamos, que cuestionamos, que condenamos, pero que en definitiva termina consumándose y finalmente nos allanamos a esto que implica una suerte de agonía democrática, lo cual da la pauta que lamentablemente en el Ecuador los demócratas como que no son o no somos muchos. Vuelvo con Juan Cubi. Decía al comienzo, vivimos una crisis institucional peligrosa, lo ha corroborado Sofía Cordero, Juan Manuel Fuertes. ¿Cómo enfrentar, cómo salir de esto? A ver, Miguel, la situación no es fácil, porque lamentablemente tenemos dos elementos que son complicadísimos y que no dependen únicamente ni del Estado ecuatoriano, ni de un gobierno, ni de la sociedad, ni de nosotros. Tienes por un lado un tema, y viniendo a lo energético, ¿no? Hay un colapso global.
tema del calentamiento global es un problema que ya no puede ser negado. No obstante, tiene en este momento serias amenazas a esta agenda que debería ser fundamental para la vida humana, para la vida en el planeta. Llega a la presidencia el señor Donald Trump, un negacionista del cambio climático. En Europa, en otras partes, están triunfando fuerzas de derecha que tienen una postura similar, que buscan una serie de argumentos para negar lo que es obvio, lo que es evidente, porque el tema nuestro no es solamente la ineptitud o la incapacidad del gobierno para haber previsto lo que, sino que hay en efecto una sequía. Yo vivo en Cuenca y jamás se había visto una cosa similar. A la gente mayor yo le he preguntado, nunca una sequía de estas proporciones. Era más o menos previsible, pero no hay respuestas globales a un problema que nos va a terminar afectando a todos. Y el otro tema, eso para hablar de la crisis energética, y el otro tema es la inseguridad. Lo conversábamos hace un momento contigo, Miguel. Mientras el narcotráfico sea un negocio redondo, difícilmente se lo va a poder combatir ni con medidas policiales, ni con represión, ni con una serie de agendas jurídicas, porque el negocio está ahí. Nadie va a renunciar a un negocio que genera una cantidad enorme de ganancias, de ingresos, de utilidades. Y ese también es un tema geopolítico, porque el Ecuador por sí solo no va a poder resolver esa amenaza. ¿Y la política le hace el juego al narcotráfico? Bueno, el narcotráfico por sí ya es un poder político, Miguel. Ya no necesita tener partidos, aunque obviamente los utiliza. ¿Por qué razón? Porque el momento en que el narcotráfico acorrala al Estado, le obliga al Estado a gastar ingentes sumas de dinero, a preocuparse por esa amenaza, ya está convertido en un actor político, porque prácticamente está condicionando la labor del Estado, que es el ente político por antonomasia. Ahora, si a eso se le suma el tema financiero, toda la cantidad de dinero que mueve, toda la economía ilegal, que ni siquiera, eso es un tema que no se trata. ¿Cuánto de la economía ecuatoriana está asentado, está sostenida en las actividades ilícitas del narcotráfico, directas o indirectas? Se habla de 30, 40, 50% de la economía nacional. Esas son cifras que se especula. En Colombia ya se hizo un cálculo hace muchos años. ¿Eso qué significa? Que tenemos una economía que de alguna manera está asentada en gran parte en estas actividades ilícitas. Esos son temas de debate fundamental. Y yo no veo que existan ni siquiera las decisiones o las intenciones de asumir esos desafíos desde la política. No hay voluntad política. Tenemos élites que definitivamente funcionan con una mezquindad que ya es aberrante. Veamos el caso de la crisis energética, es decir, entramos en una crisis que nos afecta a todos como sociedad, como colectividad, y ya ves los sectores que están lucrando de esa crisis. Ya empiezan a aparecer los negociados en el traslado del diésel, en la provisión de generadores. ¿Por qué? Porque son élites que no tienen la más mínima sensibilidad frente a lo que debería ser un proyecto de país, una necesidad colectiva. ¿Qué hacemos frente a eso? Difícil, Miguel. Yo veo que desde las candidaturas presidenciales tampoco es que existen propuestas concretas, firmes. No quiero decir que sean efectivas, pero al menos que te digan qué piensan hacer, por ejemplo, frente a estas dos amenazas de carácter estructural global: cambio climático e inseguridad ligada con las bandas criminales. Yo no he escuchado hasta ahora. Si a esto le sumas desempleo, migración, todo lo que es la crisis emocional de un país que ya a oscuras e inseguro ya no sabe por dónde caminar, hacia dónde mirar, hacia dónde buscar una salida, eso va sumando una situación que es inmanejable. Entonces habrá que ver, yo no sé qué suceda, pero si no se toman medidas o si no se reacciona de una manera muy clara, muy contundente, claro, vamos a ir en una especie de despeñadero en cámara lenta, pero siempre para el final del despeñadero siempre está el abismo. Doctora Sofía Cordero, ¿por qué no encontrar respuestas concretas a estos grandes desafíos estructurales de fondo que tiene el país, y la coyuntura política no contribuye a la búsqueda de soluciones, que es lo que quiere este país? Sí, justo yo pensaba, estamos en una crisis total, una crisis social, moral, económica, institucional, política. Y desde hace varios años estamos tratando de, le pongo como fecha el 2017, ¿no? Como el inicio del intento de salir
del correísmo como ese pozo, ¿no? Como ese pozo político al que no queremos regresar de alguna manera. Son intentos, ¿no? Son como patadas de ahogado para no volver al autoritarismo, para no volver al gobierno de las mafias, pero son maneras de sobrevivir y no maneras de salir realmente o de solucionar y de ir a una verdadera transición hacia algo diferente. Entonces, son como en cada proceso electoral estamos otra vez intentando sobrevivir a aquello, ¿no? Intentando darle la contra al enemigo. Pero yo creo que ahora hemos llegado a un dilema bastante grave, que es las dos principales opciones electorales o políticas, o las que parecerían ser las principales por ahora, porque además no tenemos números, y ese es otro tema que deberíamos tratar, no, la falta de encuestas y de información. Pero por lo pronto las dos opciones principales ya no nos dan una opción. Es decir, tenemos al correísmo, que sabemos lo que es, sabemos para qué quiere llegar al poder, pero el novoísmo ha demostrado, y en el último fin de semana creo que ya lo ha dejado bien claro, no es una opción democrática y no es una opción que nos va a sacar a un modelo distinto o a una práctica distinta de hacer política. Entonces creo que es momento de darnos cuenta que en esta transición tenemos que buscar otra opción, una tercera opción, ¿no? Y si no entendemos eso, entonces me parece que no estamos entendiendo nada. Es decir, me parece que la suma de acciones y de errores y de voluntarismos y de autoritarismos y de corrupción que ha demostrado este gobierno ya es suficiente para saber que no es la opción al correísmo. Ahora, con este inicio yo quiero plantear, o sea, yo quiero evidenciar la necesidad, como de acuerdo con Juan, ¿no es cierto? No tenemos unas élites, entiéndanse élites no solo económicas, sino élites políticas, intelectuales, académicas, profesionales, empresariales, ¿no? Industriales, que quieran asumir ese desafío, pero es necesario. Yo tomo como ejemplo siempre Colombia, para hablar de la guerra contra el narcotráfico, ¿no es cierto? Que creo que no está planteada en su real dimensión. No sé si los candidatos que se postulan como tercera opción lo tengan claro o simplemente no quieren expresarlo. La guerra contra el narcotráfico es una guerra prácticamente perdida, ¿no es cierto? Yo creo que tenemos que ser bien honestos. ¿Qué puede hacer un país, ¿no es cierto?, para navegar en esa realidad? Un país como el Ecuador, que está iniciando esa experiencia, ¿no es cierto?, de estar penetrado por el narcotráfico. Creo que sería importante regresar a ver a Colombia. ¿Y por qué digo Colombia? Porque tenemos que seguir existiendo como país, como nación, como Estado, a pesar del crimen organizado. Pero para eso necesitamos élites que se jueguen por el país, que se jueguen por el desarrollo económico y que se jueguen por construir un Estado fuerte. Es decir, ahorita el Estado ecuatoriano está en manos del crimen organizado prácticamente. La justicia, la asamblea, la justicia electoral, todas las instituciones principales, ¿no es cierto?, están tomadas por la corrupción y el crimen organizado. Es imposible sobrevivir a esa pelea, como digo, si no ganarla, yo digo ya sobrevivir como país, si es que el Estado mismo, si no tenemos una justicia medianamente funcional, medianamente transparente, ¿no es cierto? Hemos evidenciado que nuestra fiscalía no tiene el menor control sobre sus funcionarios. Cuando el celular de Fernando Villavicencio sale de control y ahora es una herramienta para que el crimen organizado haga su juego, ¿no es cierto? Cuente su historia, cuente su versión. Entonces, si es que no nos damos cuenta de que debemos construir instituciones medianamente fuertes, ¿no es cierto?, para sobrevivir con el crimen organizado dentro de nuestras fronteras, pues estamos perdidos. Porque es la única manera, como digo, y deberíamos regresar a ver a Colombia, porque Colombia vive una guerra civil provocada por el crimen organizado, ¿no es cierto? Pero sus instituciones, su justicia, sus poderes, ¿no es cierto?, tienen cierto nivel de funcionamiento
al que nosotros estamos muy alejados, no sabemos lo que es ya tener unas instituciones que funcionan. Entonces, creo que la discusión, y creo que la sociedad civil también es parte de esta crisis. La sociedad civil murió. Sí, murió desde el correísmo por varias razones, por la persecución, por el autoritarismo, y esa sociedad civil, el tejido social no se ha recuperado y está muy desgastado, está roto, ¿no es cierto? La desconfianza, no hay realmente referentes sociales, referentes de la sociedad civil que tengan voz. Sí, y si no también, si no nos damos cuenta de aquello, también vamos a perder esa oportunidad de salvar nuestra democracia, ¿no? También el tema, y bueno, me refiero a esto porque yo en varias ocasiones me refería a que la sociedad civil, quizá la arista más fuerte de nuestra sociedad civil, desde que está rota, desde que está desintegrada, ha sido el periodismo, los medios de comunicación, el periodismo de investigación, de opinión, ¿no es cierto? Creo que con este tema de la publicación y el manejo irregular del celular de Fernando Villavicencio, se está dando un golpe justamente a ese sector. Sí, se está dando una señal y un aviso muy preocupante a ese sector por todos los nombres que salen y que ahora están en riesgo, incluso su vida, ¿no? Creo que si no despertamos en esos varios sentidos, no podemos caminar en esta transición, que puede ser una transición, una oportunidad. Cada proceso electoral es una oportunidad. Pero si no buscamos una tercera opción, esa oportunidad me parece que no va a ser aprovechada. Bien. Doctor Juan Manuel Fuertes, no hay respuestas. ¿Cómo dar respuestas concretas y soluciones frente a este debilitamiento de la institucionalidad en medio de esta coyuntura política? Es complejo, Miguel, y recogiendo lo que señalaban Sofía, me parece que la conclusión a la que podríamos llegar es que uno de los problemas gravitantes que tenemos en el Ecuador es que hemos perdido el concepto y el sentido de nación, de aquello que en medio de las diferencias nos haga sentir identificados como parte de una misma acá, y que a partir de ello nos conduzca a tratar de alcanzar objetivos superiores en medio de la diversidad en todos los sentidos, que debería ser algo que más bien nos enriquezca. Y entonces vemos que en última instancia lo que anímicamente nos mueve a estar juntos, digamos, metafóricamente a abrazarnos entre todos, es de pronto cuando juega la selección nacional de fútbol, o cuando compite con opción de éxito Richard Carapaz o Daniel Pintado. Pero por fuera de eso, encontramos una gran orfandad tribal, no nos sentimos parte de lo mismo, y en función de esto yo diría que en el escenario, para los efectos de los que estamos hablando, básicamente deberíamos tener buenos ciudadanos, buenos políticos, buenos candidatos, buenos gobernantes. Para tener buenos ciudadanos necesitamos que de eso se encarguen los hogares y todos los mecanismos de control social, la educación, los medios de comunicación, las iglesias, y vemos que en definitiva si hay indiferencia ciudadana, si hay quemeimportismo, hay una falla de quienes tienen a su cargo esa misión. De hacer buenos políticos tienen que encargarse los partidos políticos, pero evidentemente no hay organizaciones políticas que merezcan la calificación de tal en el país. Por lo tanto, en términos generales, no hay buenos políticos. Para tener buenos candidatos, de eso se encargan los comunicadores político-electorales. Y para tener buenos gobernantes, de eso tiene que encargarse fundamentalmente la academia. Y en este orden de cosas, revisando los pensums de las universidades, yo he encontrado que lo único que se oferta en última instancia es gestión pública, pero ese es nada más uno de los vectores de la gestión de gobierno. ¿Con qué nos quedamos entonces? Con que lo único que se tiene efectivamente es una gran cantidad de comunicadores político-electorales
que tratan de hacer buenos candidatos, léase, de armar paquetes que puedan ser consumidos adecuadamente por la clientela votante. De tal manera que en un escenario en donde el único componente que realmente amerita interés por parte de quienes están involucrados es la comunicación política electoral, que a veces lo único que termina es vendiendo cuento, nos damos cuenta que hay demasiados desfases en el engranaje y que en consecuencia ir a recuperar esta idea de nación, de proyecto país en medio de todas las diferencias resulta muy complicado. Y por supuesto, como decía Juan Cubi, el país no puede sustraerse de una realidad mundial, de una sociedad líquida, de un ambiente polarizado, radicalizado. Pero en medio de todo esto voy hacia lo que dice Sofía. No puede ser posible que en esta polarización que evidentemente sigue vigente en el país, del correísmo y el anticorreísmo, tengamos que recurrir a esto de que a falta de pan buenas son piedras, y que en consecuencia, por no coincidir con el autoritarismo correísta, tengamos que desembocar respaldando cualesquier otra opción que de pronto lo único que contiene es ineptitud y otro rostro también de autoritarismo. En consecuencia, necesitamos, además de otra serie de factores, encontrarnos con opciones de liderazgos que tengan la película clara, que aquí hay que ir aún a recuperar el concepto, la idea y la propuesta de nación. Y me parece que en medio de todas las deficiencias que tenemos en el ambiente electoral, sin duda alguna, siempre habrá y hay opciones que le den un sentido distinto a la propuesta y que a partir de eso efectivamente sea factible contar con un liderazgo que se preocupe no de estar destruyendo enemigos, sino construyendo un proyecto de país. Juan Cubi, daría la impresión, por los señalamientos que se han hecho esta mañana, que casi hay dos países, esa desconexión entre las élites, la clase política y el de los ciudadanos, que están exigiendo soluciones, no solo a la crisis eléctrica, seguridad, empleo, etcétera. Y hay el otro que siguen vendiendo casi humo en las campañas electorales. A ver, hay que tomar en cuenta una definición de élites, porque no es solamente la política, ¿no? Uh-huh. Sofía algo anticipaba, hay élites de corte empresarial, religiosos, deportivas, y vemos que son sectores que operan de espaldas a la comunidad, de espaldas a la colectividad, operan en función de intereses particulares, privados, y eso es gravísimo. Entonces yo, por ejemplo, cuando hablan de esto de la división del país, por ejemplo, entre correístas y anticorreístas, una división que a mi modo de ver no existe, porque resulta que ambos bandos están en el mismo sector de proyectos autoritarios, antidemocráticos, reñidos con la ética pública. Ambos. Si uno revisa las posturas que se enfrentan supuestamente entre un sector correísta y otro anticorreísta, vamos a ver que hay coincidencias impresionantes. Y eso ya se expresó en los inicios del gobierno de Daniel Noboa. Ese acuerdo entre estos grupos que supuestamente no podían verse, que no podían coincidir, ¿en qué coincidieron? En una serie de aprobación de élites que estaban en concordancia con intereses concretos, económicos, de grupos de poder, Miguel. No es que hablaban de cosas etéreas, abstractas. Fueron leyes diseñadas para beneficiar a determinados grupos. Que luego aparece el fenómeno, el hecho, el acontecimiento de Jorge Glass, y eso provoca distanciamiento. Eso no implica que existan contradicciones entre estos sectores. Y a mí me parece que en este país hay que definir claramente proyectos autoritarios o proyectos democráticos, proyectos honestos o proyectos reñidos con la ética, proyectos que tengan una visión de conjunto, una visión de colectividad, o proyectos que únicamente trabajen mezquinamente por intereses particulares. Creo que esa es la gran diferencia. Y eso no es sencillo, Miguel. No es sencillo porque son élites que tienen mucho poder.
son sectores que en efecto meten la mano en toda la institucionalidad, siempre con una mirada de beneficio particular. Eso hay que decirlo. Y ese beneficio particular puede estar en varios ámbitos de la vida social, no solamente en la empresa. Y como decía yo, en el deporte, esas dirigencias deportivas que manejan de una manera absolutamente arbitraria, en contra incluso de los propios deportistas. Ahí tienes un ejemplo de unas élites que no se compadecen, que no conectan con las aspiraciones y visiones del país. Y ahí es muy difícil construir un país diferente, Miguel. Acabo de leer una noticia hoy por la mañana. La mora patronal con el 10, no sé si viste, $2.700 millones. A la última vez que yo revisé ese dato estaba en 1.800, 1.600. O sea, resulta que ¿Quién se preocupa de esto? No hay preocupación, pasan los gobiernos, soluciones tibias y los temas estructurales del Seguro Social. Solo para citar lo que Juan Cubi dice, ahí está. O sea, continúa. Y nadie toma. ¿Por qué razón? Porque los gobiernos que llegan de alguna manera están en connivencia, están en acuerdo con estos grupos empresariales. Y entonces, ¿en qué terminamos siempre, Miguel? La remisión tributaria. Cada gobierno 2, 3, 4 veces, y eso sin importar la ideología, desde Correa, Moreno, Lazo, no sé, ahora Noboa no creo que ha aplicado todavía una medida de ese corte. ¿Qué hacen? Vamos a perdonar los intereses de las deudas para que puedan cumplir. Y ni siquiera a pesar de eso cumplen. Entonces, si no hay un compromiso real, incluso dentro del régimen del sistema capitalista que vivimos, suponiendo que haya que admitir que ese es el sistema que va a mantenerse en este país, ni siquiera respetan esas mismas normas y leyes que ellos han definido. Entonces, ¿cómo funciona, Miguel, un país así? Si estos sectores ni siquiera cumplen las propias decisiones y las propias propuestas que hacen o que vienen de esas visiones. Entonces, mi pregunta es, bueno, ¿hay opciones de una tercera vía? Yo considero que siempre habrá que apostarle a eso, una tercera vía que nazca de una sociedad y que se plantee otros parámetros de la política, totalmente democrática, y sobre todo que tenga otros parámetros, que tenga un tema más ético, que tenga un tema más de compromiso con las necesidades de la sociedad, es decir, visiones distintas a las que hemos estado acostumbrados en las últimas, 3 o 4 décadas. Y mientras tanto no hay soluciones. ¿Qué es lo que quiere la gente? Mientras tanto, yo creo que hay que seguir resistiendo, hay que tratar de evitar que esto termine en el despeñadero. Así es, porque realmente el país está caminando hacia eso. Tenemos un presidente, a mi modo de ver, que está un poco abstraído de la realidad, ¿no? Indolente con lo que está sucediendo con el país. Es impresionante, ¿no? O sea, a mí me sorprende que en medio de semejante crisis aparezca con estas imágenes o estos discursos absolutamente frívolos, superficiales, ¿no? Se disfraza en el Palacio de Gobierno. No sé, a lo mejor eso le genera adhesiones de ciertos sectores, ¿no? Va a Esmeraldas y habla este discurso de los 3 palos, ¿no? Como que fuera una gracia en un estadista hablar de ese tipo, digamos, de discursos de cantina. Pero habrá que ver si eso en efecto le está generando adhesiones, lo cual sería penoso. No me sorprende, y con esto concluyo, Miguel, estuve leyendo un análisis sobre el triunfo de Donald Trump en los Estados Unidos, de un inglés del diario El Economist, y él decía que el triunfo, entre otras cosas, se explica porque Donald Trump se presentó totalmente descarnado, sin apariencias. O sea, él, un hombre con vicios, un hombre que ha incumplido la ley, un hombre que se ha acostado con esta mujer, que la ha querido sobornar. Dice, y el electorado dijo, bueno, ese es el personaje, y no tenemos inconveniente en identificarnos con esa forma de vulgarización de la política, porque el otro lado es una política más de mayor compostura, que guarda las formas, y la gente dijo, votamos por porque él es tal como se presenta y no tenemos inconveniente en apoyarlo. No me sorprendería que a lo mejor están siguiendo aquí, tanto el señor Noboa como las candidaturas correístas están siguiendo esta idea, ¿no? De vulgarizar la política, de entrar en el albañal sin mayores complicaciones y apostarle a ver si eso les genera votos. Claro, pero de cualquier manera esto no construye país. No, definitivamente son sectores que están destruyendo el país. Doctora Sofía Cordero, ¿cómo encontrar, insistiremos, en respuestas y soluciones frente a esta degradación en medio de la coyuntura política? Un tema que han topado tanto Juan como Juan Manuel es esto de la degradación, ¿no?, de la política para conseguir votos, para ser populares, para estar un poco a dar gusto al electorado. Y creo que
Eso es un problema en el que están cayendo todas las opciones. Es decir, yo iría más allá y yo diría que no solo el correísmo, el novoísmo, sino incluso las terceras opciones corren el riesgo, si no han caído ya, corren un gran riesgo de caer en eso. ¿A nombre de qué? A nombre de todas estas teorías de la comunicación política, ¿no? Que no quiero decir que sean mentira o que sean todas equivocadas, pero creo que hay que tomarlas con criterio. Es decir, si un candidato tiene que darse a conocer, un candidato tiene que llegar al nivel emocional de la gente, un candidato tiene que plantear temas que obviamente no generen rechazo, o no todos los temas que plantee tienen que ser polémicos y generar rechazo, pero otra cosa es entregarse, ¿no? Y casi que vaciarse de ideas y entregarse a los gurús de la comunicación política. Yo creo que eso es muy peligroso. Y digo peligroso porque la tendencia de la comunicación política de los estrategas es vaciar de contenido, ¿no es cierto? Son estrategas que generalmente, lamentablemente, no conocen el país, a veces porque son extranjeros, porque son firmas famosas o porque se han dado a conocer, ¿no es cierto? Son corporaciones. Entonces se da privilegio, por ejemplo, a gente de fuera del país que a gente de adentro, que puede tener un sentido de esto de qué es el país, cuáles son las necesidades, ese conocimiento del país que no se adquiere simplemente por una maestría en comunicación política y una serie de estrategias y parámetros, ¿no? Creo que es también cultural, o sea, una cultura que siempre aprecia lo de afuera antes que lo de adentro, y que se come cualquier cuento si es que es vendido de manera bonita, de manera estéticamente atractiva. Entonces, yo sí haría un llamado a que esas opciones políticas a las que queremos regresar a ver o necesitamos regresar a ver, ¿no es cierto? Le pongan criterio, le pongan mucha cabeza y sean algo más que actores de videos en TikTok, en Instagram, hagan algo más que ir a entrevistas de radio, o sea, que nos planteen algo diferente, y esto sí es como ciudadana que lo hago, ¿no? Y que nos planteen algo diferente y algo disruptivo, en términos de que lo disruptivo ahora en el Ecuador es plantear cierta ética, plantear cierta moral, plantear unos principios, un pensamiento un poco más sólido, darle contenido a esos videos y a esas estrategias políticas que ya sabemos cuáles son las recetas, ¿no es cierto? Ya sabemos que sí, que el candidato tiene que comer lo que come el pueblo, que el candidato tiene que visitar los barrios donde vive la gente, pero demos contenido, ¿no? También creo, y esto es importante anotar, que se subestima al votante joven, con esta ola esta nueva tesis, ¿no es cierto?, de que Noboa llegó al poder gracias al votante joven y Noboa era el absoluto vacío de contenido y de ideas, ¿no es cierto? Creo que el votante joven sí tiene ideas. Creo que se le subestima y se le considera mucho menos de lo que es o de su potencial. Y creo que hay que hacer un llamado hacia eso, y bueno, a las élites, ¿no? A las élites y a los candidatos que se conecten con élites para construir algo más que una candidatura de pantalla y de redes sociales. Doctor Juan Manuel Fuertes, ¿cómo dar respuestas frente a este panorama complejo, difícil, en la coyuntura política? Pues esta realidad es un rompecabezas de varias unidades que tienen que confluir en un engranaje medianamente armónico. El problema es que ni siquiera existe una preocupación constante por verificar todo el engranaje, mucho menos en diseñar el mecanismo para que opere adecuadamente, más todavía en verificar que se esté produciendo ese funcionamiento en forma adecuada, de ir haciendo los reajustes del caso. Pero en medio de todo esto, sin duda alguna que hay aspectos que resultan hasta elementales, y uno de ellos es justamente esto en lo que se ha hecho hincapié en las dos últimas exposiciones, que tiene que ver con la banalización de la política. Y lamentablemente, refiriendo a lo que señalé con anterioridad, que la preocupación en el entramado público es básicamente de tener buenos candidatos, aquí hay un tema de orden teleológico.
para los consultores político-electorales no es de importancia ni el ejercicio de un buen gobierno, ni mucho menos el mejoramiento de la democracia y a través de ello el mejoramiento del país, sino simplemente alcanzar el mayor éxito posible con sus clientes, que son los candidatos. Y desde esta perspectiva, la integridad en términos no solo de morales o éticos, sino de propuesta, de capacidad del personaje a quien lo asesora, es lo que menos importa. La única preocupación es armar una estrategia que termine emocionalmente impactando en los votantes para cumplir con el cometido de ser exitoso con su cliente candidato. En esa perspectiva, va a ser muy complejo si el sistema de organizaciones políticas que tiene el país continúa provocando esta caricaturización de las organizaciones, en donde no hay contenidos, no hay propuestas, no hay ideas, no hay valores, no hay principios, no hay selección de cuadros, no hay formación de cuadros, no hay promoción de cuadros. Lo que nos encontramos es ante orfandades que en última instancia llevan a hacer esto que demagógicamente parece que el señor Topic, frente a esta ilegal defenestración de su candidatura, está optando, ¿sí?, por convocar para que quien quiera, que no necesariamente responda a un proceso de formación política, termine eventualmente encuajándose en un perfil que sea adecuado para impactar en la emocionalidad de los votantes y a partir de ello acceder al ejercicio de un gobierno que regularmente termina siendo pésimo o mediocre. Quiero decir que entonces, en medio de todo este rompecabezas que es el Estado, que debería ser la nación ecuatoriana, sin duda alguna, la dimensión política es de particular importancia. Y, en tanto, continuemos exclusivamente seducidos, atrapados. Juan Cubi, hemos llegado para concluir este diálogo con nuestros invitados. Como decía Juan Manuel Fuertes, casi reemplazar un candidato, como el caso de Topic, casi una subasta pública. O sea, no interesan valores, ética, principios, ideología, eso ya no existe. Bueno, lo que pasa es que desde que el marketing político electoral se puso de moda hace mucho tiempo ya, ¿no? Esto no es reciente. Prácticamente las estrategias electorales se convirtieron en eso. Se convirtieron en estrategias publicitarias. Y claro, y esas estrategias se van acomodando a la lógica de los avances informáticos, de los avances culturales o de los cambios culturales. Entonces resulta que antes era ya la sonrisita, la foto, el evento, ahora que es el TikTok. Y entonces resulta pero la gente quiere eso, ¿o no? Pero si revisas, Miguel, lo que sucedió en el 2021, con el caso de Herbas, que creo que fue el primer fenómeno que vimos del país, es obvio que funciona. Y a mí me parece que Daniel Noboa también se llevó la presidencia a partir de una estrategia colocada en redes sociales. Y me parece que ahora están, justamente comentábamos contigo, están dedicados a eso, no tanto su esposa como su madre están 100% dedicadas a copar redes sociales. Con esas, yo no soy usuario de redes sociales, de manera que tengo límites para opinar, pero ver ese mensaje corto, ese mensaje breve, ese mensaje insustancial pero cautivador. Y entonces así, claro que es posible ganar elecciones, claro que es posible llegar a la presidencia. Si Donald Trump es presidente de la República, pues en Estados Unidos, mi estimado Miguel, ¿y cómo llegó el señor Donald Trump? A punta de TikTok, a punta de realities, y reproduce en esta campaña, vuelve a reproducir esa estrategia, moviendo otros hilos. Yo me pregunto, ¿qué tipo de campaña de contacto con la ciudadanía, de eventos, de concentraciones hizo en los Estados Unidos? Ninguna. Revisa tú, eran mínimas, eran secundarias. ¿Qué es lo que funcionó ahí? Esas formas marketineras de posicionar una imagen, ni siquiera un mensaje, una imagen en el electorado, porque ya ni siquiera los mensajes tienen mayor utilidad, sino las imágenes. Esa es la cultura que estamos viviendo. Entonces, claro, vamos a aparecer ahora en un escenario electoral donde lo que se va a jugar es también eso, imágenes, cosas muy precisas, muy cortas, muy insustanciales, muy vacías, pero efectivas. Y así es muy difícil construir una democracia, Miguel. Doctora Sofía Cordero, casi se saca a subasta pública una candidatura, como nos vemos en coyuntura política, sin
sin formación, sin liderazgo, sin los cuadros que debieran tener las organizaciones políticas. Sí, estamos a esta elección, llegamos así, en estas condiciones. No tenemos más opción que buscar entre las posibilidades que están sobre la mesa, pero como digo, es clave identificar quiénes podrían ser propuestas democráticas, pero también creo que es importante exigirles, cuestionarles, que no es suficiente con no ser correísta o no ser novoísta, que no es suficiente con decirse democrático, que tienen que plantear diferentes posturas, diferentes estrategias, y que tienen que hablar de temas que van más allá de lo obvio, ¿no? De la seguridad, del empleo, de la economía, de la migración, y lamentablemente son temas muy importantes, pero que se han vuelto obvios. Es casi un consenso. No hay un candidato que no deba hablar de seguridad, porque si no estaría loco, ¿no? Entonces se vuelve muy fácil. Pero entonces, bueno, si vamos a hablar de seguridad, ¿qué nos van a plantear? O sea, nos van a hablar de algo más, nos van a proponer salidas más reales. No sé, creo que la ciudadanía lo que puede hacer es exigir, preguntar, y también los medios de comunicación, el periodismo tiene, creo que la obligación de ir más allá, ¿no? Preguntar y poner a los candidatos en el filo, ¿no? Desafiarlos para ver si tienen respuestas y si están preparados. De para acuerdo, hacer una opción. que respondan a los cómo, no al qué, como acostumbran los candidatos, sino al cómo piensan solucionar. Lo haremos oportunamente cuando desfilen los candidatos. Juan Manuel Fuertes, ¿qué queda en medio de esta subasta política que vemos cuando sale de la escena un candidato, se busca otro? Es decir, aquí no hay principios, valores, no hay formación en los movimientos que se pueda patrocinar al interior de las organizaciones. Bueno, queda sin duda alguna la decepción, la frustración, la indignación, pero lo que debería quedar también es un espacio para la esperanza, asumir que no todo está perdido, y a partir de ello también lo que debería quedar es el compromiso necesario de quienes realmente creemos que la democracia es un sistema que vale la pena para una convivencia civilizada, solidaria, que permita que la gente pueda vivir con dignidad, y en función de ello emprender y dar el testimonio necesario de esas convicciones, entre otros aspectos, por ejemplo, yendo a la reconformación de un sistema de organizaciones políticas que efectivamente le dote, sin buscar, porque es imposible esto, la perfección, pero de características mínimas que permita que los ecuatorianos podamos ser parte, o al menos desde otro ángulo ser observadores de la vigencia de organizaciones políticas decentes que valgan la pena y que le ofrezcan la perspectiva de un futuro interesante al país. Bien, muchas gracias por estas reflexiones en la coyuntura política al sociólogo Juan Cubi, a la doctora Sofía Cordero y al doctor Juan Manuel Fuertes. Muy amables, seguimos en la incertidumbre. Ojalá vengan días mejores para el Ecuador, lo decimos positivamente. Muchas gracias, Juan Manuel y Sofía. Gracias, Miguel. Gracias, Miguel. Gracias, Juan y Juan Manuel. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Les deseamos un feliz martes a todos y ya volvemos en la revista, en Exa FM, el show de la papaya. Y a los miles de seguidores les deseamos un feliz martes a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. El director de la Junta de Beneficencia y el presidente del Club Atlético Madrid llegarán a Cuenca el próximo 14 de noviembre para expandir el proyecto deportivo JBG Atlético Madrid. Los dos directivos de Ecuador y España visitarán la capital Ushuaia para expandir el gran proyecto deportivo que lleva adelante en Ecuador y que hasta ahora ha becado a más de 10.000 niños y jóvenes de sectores vulnerables del país. Se ha confirmado la presencia del rey de España en el evento. Juan Javier Cordobés, director de la Junta